Es una enfermedad por depósito, o sea, todos son médicos, ¿no? Los complejos inmunes circulantes se depositan en el tejido y este depósito activa el complemento llama por el muerto nuclear y destruye el tejido donde se ha depositado. Por lo tanto, mientras más tiempo pasa, más se deposita el complemento, más se activa todo el sistema y más lesión hay sobre el tejido. Luego la capacidad para poder recuperar ese tejido va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Por lo cual, una prioridad en lupus es diagnóstico temprano y manejo agresivo, lo agresivo que la enfermedad sea. Los médicos siempre regulamos nuestra terapia dependiendo de la condición del paciente. Si el paciente muestra una enfermedad agresiva, uno es agresivo en el tratamiento. Si la enfermedad no es tan agresiva, no hay para qué ser tan agresivo tampoco. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la patogenia, la inmunopatogenia de esta enfermedad, que es bien interesante. O sea, el sistema inmune es, yo paso acá o tú pasas, yo lo paso, ya. El sistema inmune es, digamos, el sistema que se encarga de defendernos contra infecciones y contra cáncer. También se encarga de la defensa contra el desarrollo de cáncer, perdón, de los mecanismos de regulación. Lo más antiguo es saber que nos sirve para infecciones. Más nuevo, de los años 50, la teoría de la inmunovigilancia, se aplica también para el desarrollo de cáncer. Nosotros estamos constantemente siendo infectados, todo el tiempo estamos siendo agredidos por gérmenes, ¿sí? Y nuestro sistema está constantemente detectando los gérmenes y eliminándolos, y no tiene una vida sana. Igual, todo el tiempo se está produciendo la activación, la presencia de células tumorales. Es parte de nuestra fisiología normal, es producir células transformadas, células tumorales, por el proceso de división celular, replicación de DNA, etc. Una serie de mecanismos, pero todo el tiempo estamos produciendo células neoplásicas y nuestro sistema las detecta y las elimina, ¿sí? Cuando el sistema falla para detectar o eliminar un agente infeccioso, desarrollamos infección. Y cuando el sistema falla para desarrollar el control de una célula neoplásica, se desarrolla un cáncer. Sin embargo, el sistema inmune también se encarga de otro mecanismo muy importante, la regulación. O sea, yo tengo que aprender a identificar el patógeno, activar el sistema y eliminarlo, y luego tengo que apagar el sistema, eliminar a las células activadas para poder bajar el ataque e iniciar el proceso reparativo tisular, ¿no? Porque toda lucha del microorganismo, que es un ser inteligente, con el sistema inmune del huésped, que también es un sistema inteligente, esa lucha es bien traumática y deja secuelas. Luego que eliminar el patógeno, tengo que reparar todo el tejido y para eso tengo que apagar primero los mecanismos de inflamación, y eso también se encarga del sistema inmune a través de los mecanismos de regulación. ¿Okay? No, estoy yendo al revés. Ok. ¿Qué cosa es entonces la autoinmunidad? En cualquiera de sus formas, lupus, vasculitis, reumatoidea, Sjögren, lo que quieran. Todos son mecanismos de autoinmunidad. Entonces, el mecanismo de autoinmunidad es una disfunción del sistema inmune. Vamos a hablar por qué. Pero es una disfunción del sistema inmune. El sistema inmune falla para poder detectar la estructura propia, y cuando identifica una estructura propia, se equivoca por una serie de razones y la identifica como extraña. Y por lo tanto, si identifica que es extraña, la va a atacar. Y entonces genera el ataque sobre el propio huésped. Esa es la autoinmunidad, en cualquiera de sus formas. ¿Okay? El punto es el que se encarga principalmente de generar la enfermedad autoinmune, no exclusivamente, pero principalmente, es la inmunidad adaptativa. Entonces, aquí estamos poniendo el hecho de que el paciente está siendo atacado por su propio sistema inmune. O sea, él mismo se está atacando. ¿Sí? Ese es el punto. La pregunta es, ¿por qué se ataca a sí misma la persona? Eso es lo que vamos a tratar de entender, por qué es que se ataca a la persona. La falla, como le digo, es principalmente de la inmunidad adaptativa. En la respuesta inmune, acuérdense, hay los mecanismos de barrera epitelial, mucosa, ¿cierto? Los mecanismos de inmunidad innata, los mecanismos de inmunidad adaptativa. La estrategia más novedosa, más nueva, ¿sí?, más sofisticada de defensa, que corresponde a los seres vivos de ese lado para adelante, donde estamos nosotros, es la inmunidad adaptativa, la más sofisticada, la más compleja también.
Y la inmunidad, el sistema de enfermedad autoinmune se basa en la disfunción, principalmente la inmunidad adaptativa. En los últimos años se ha reconocido que la inmunidad innata también forma parte de esto, pero principalmente la inmunidad adaptativa. Otra vez. Un punto bien importante a recordar es que nosotros los humanos somos uno más de los seres vivos del planeta. ¿Sí? Muchas veces los humanos hemos llegado a pensar que somos los únicos seres pensantes del planeta, somos los únicos seres inteligentes del planeta, somos la última Coca-Cola del desierto. Sin embargo, no es cierto. El humano es solo uno más de los seres vivos del planeta y biológicamente no es el más inteligente. Puede ser alguien inteligente, el único ser en el planeta que destruye el sitio donde vive. Eso no es inteligente, ¿cierto? Y eso somos los humanos. Ningún otro ser vivo del planeta destruye el sitio donde vive. ¿Sí? El humano lo hace. Y se le explica, se le hace entender, pero no cambia. Sigue destruyendo el sitio donde vive. ¿Sí? Los otros seres vivos a veces destruyen el huésped, ¿no? Digamos, un Mycobacterium destruye y mata al huésped. Oiga, pero eso no quiere Mycobacterium, es un accidente de la relación huésped-parásito. Eso no es lo que quiere Mycobacterium. ¿Por qué? Porque mientras siga vivo el huésped, él va a seguir viviendo, nutriéndose. Si mata al huésped, él también muere, ¿no es cierto? O sea, Mycobacterium no quiere matar al huésped. Es un accidente en la relación lo que sucede. O sea, ningún ser vivo, salvo el humano, destruye el sitio donde vive. Podríamos mencionar un montón de cosas así, para entender que el humano no es el ser más inteligente del planeta. Y de hecho, cuando el humano reconoció, no soy el más inteligente, biológicamente, ha logrado desarrollar tecnología. ¿Sí? Ustedes saben que existen los biológicos, ¿no es cierto? Las proteínas recombinantes, los monoclonales, la proteína de fusión. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué tenemos biológicos? Porque sacamos esa información del gene bank, ¿no es cierto? Una proteína recombinante del virus de hepatitis B, por ejemplo. ¿Cómo se produce? Saco el gene bank de la secuencia de genes de hepatitis B, saco los genes que codifican, nucleótidos que codifican la proteína de superficie, lo pongo en mi máquina de síntesis de nucleótidos, lo sintetizo, eso lo pongo dentro de un plásmido, con ese plásmido infecto un Escherichia coli, se va a hacer para trabajar en el laboratorio, una prueba de laboratorio, o lo pongo en un hongo, si es que va a ser para uso humano, que es un eucariota, ¿no es cierto? Y de ahí yo purifico luego esa proteína que ha producido el hongo, porque yo le he puesto el gen, ¿okay? Y eso se llama una proteína recombinante. ¿Sí? ¿Por qué tenemos el gene bank? ¿Por qué tenemos el genoma? Porque el humano descubrió la técnica de reacción en cadena de polimerasa. ¿Sí? Todas las fuentes de información en gene bank, todas las formas de llegar al gene bank han sido a través de proteínas reacción en cadena de polimerasa. ¿Y por qué tenemos reacción en cadena de polimerasa? Porque a un biólogo loco se le ocurrió decir: yo no soy tan inteligente, voy a buscar inteligencia en otros seres vivos más inteligentes. Mis proteínas se destruyen a los 41 grados máximos, soportan las proteínas humanas. Después de 41 comienza a desarmarse la estructura secundaria y terciaria, ¿no es cierto? Pero este biólogo loco se fue y comenzó a buscar información en las aguas calientes de los volcanes y encuentra un bichito que soporta más de 100 grados, el Thermus aquaticus, ¿no es cierto? Entonces utiliza la polimerasa, esta enzima que sintetiza nucleótidos, DNA, ¿sí? Utiliza la polimerasa del Thermus aquaticus, que soporta más de 100 grados Celsius, y lo pone en una máquina para sintetizar nuevas secuencias de DNA en base a una copia de DNA. Entonces es la técnica PCR. Se eleva la temperatura, la polimerasa actúa, sintetiza la copia de la secuencia de nucleótidos en una estructura específica, ¿no? Bajo la temperatura, se vuelve a unir, vuelve a abrir, vuelve a sintetizar, vuelve a bajar, vuelve a unirse, vuelve a subir la temperatura, vuelve a abrirse, se sintetiza de nuevo. Eso es lo que hace, gracias a la polimerasa de Thermus aquaticus, ese ser vivo que tiene la inteligencia para producir proteínas en un armado de aminoácidos tan estratégico que le permite soportar 100 grados Celsius de temperatura, que nuestra proteína estuviera totalmente desarmada, porque a los 41 se desarma la proteína humana. ¿Se dan cuenta? O sea, gracias a reconocer la inteligencia de otro ser vivo, ahora yo tengo todos estos productos que estamos utilizando en medicina, en el tratamiento también de lupus. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Que el humano es consecuencia de un proceso evolutivo. El planeta, ustedes saben, tiene 12.000 millones de años de existencia.
más o menos a la altura de los 4.000 millones de años, aparece la vida en el planeta. Ya el planeta se había enfriado, aparece el agua, ¿no es cierto? Comienza a sintetizarse la vida, una primera estructura celular, y luego comienzan a aparecer todas las especies vivas del planeta, progresivamente por interrelaciones, mutaciones sucesivas. Mutación es un proceso natural imprescindible para la vida. El ser vivo que no muta, desaparece el planeta. Entonces, nosotros estamos aquí están los 4.000 millones de años, y el humano, ¿cuándo aparece? 150.000 años atrás. O sea, por aquí, si es que aceptamos que el humano es Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens segunda generación. ¿Sí? Entonces, aquí está el humano, en este pedacito final. ¿Sí? Pero hay un detalle, la inteligencia biológica, no la inteligencia humana, la inteligencia biológica se acumula en mutaciones en el material genético, o sea, DNA o RNA. Si yo tengo un ser vivo que tiene 2.000 millones de años de existencia contra un ser vivo que tiene 150.000 millones de años, 150.000 años de existencia, ¿quién tendrá más información? Lógicamente, el que tiene más tiempo para haber acumulado esas mutaciones que le han dado capacidad para poder adaptarse al medio externo. ¿No? Entonces, por eso es que los microorganismos tienen mucha inteligencia y hay mucha inversión en este momento en conocer mucho los mecanismos de los seres vivos no humanos, por ejemplo, estrellas de mar, para reparar su tejido una vez cortada una extremidad. La estrella de mar sintetiza otra extremidad, igualita que la anterior. O sea, activa embrionariamente sus genes en esta región sin producir cáncer. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, hay cantidad de dinero invertido en entender cómo hace la estrella de mar para poder activar embrionariamente sus genes y producir la nueva extremidad. Pero el humano sería bien interesante. ¿Sí? Entonces, el humano es consecuencia de este proceso evolutivo de miles de millones de años. ¿Okay? De tal manera que el sistema inmune ha ido apareciendo en esta evolución progresivamente hasta el estadio de los celados, cuando aparece la inmunidad adaptativa, que es lo que nos convoca ahora, que es la que falla y produce la enfermedad autoinmune. Entonces, la vida es eso, es una lucha entre microcelulares, pluricelulares. Lo que pasa es que el primer rol que le da la naturaleza, cualquier ser vivo en la naturaleza, desde virus hasta dinosaurios, la primera obligación que tiene el ser vivo en el planeta es mantener la especie. Para mantener la especie tiene que replicarse, para replicarse necesita nutrientes, de tal manera que los microorganismos ven en el pluricelular, digamos en el humano, un acúmulo de nutrientes extremadamente grande, entonces dice, allá está el nutriente, yo voy a invadirlo. Y el humano tiene evolutivamente que desarrollar estrategias para poder impedir que ese microorganismo ingrese primero, y si ingresó, que viole nuestro sistema, burle nuestro sistema y se nutra de nuestros nutrientes porque potencialmente lo puede eliminar. Y de hecho, muchos gérmenes nos eliminan. ¿No? Entonces, esa es la inmunología, este proceso de interacción entre los microorganismos que elaboran estrategias para poder vencer nuestra barrera, la barrera epitelial, la barrera inmunidad innata y luego la adaptativa, y las estrategias del huésped de poder elaborar progresivamente estrategias para defenderse de ese microorganismo inteligente. Solo los más inteligentes son los que logran pasar la barrera y permanecer en nuestro medio interno nutriéndose. Entonces, esa es más o menos la vida, ¿no? Es una secuencia progresiva donde los microorganismos están en el medio externo en gran cantidad, gran variedad, pero muy pocos encontraron una llave para poder abrir la puerta y entrar al medio interno. ¿Sí? Cuando entran, ahí se tiene que defender el huésped con otra estrategia que es inmunidad innata, muy sencilla, pero muy eficiente. En los últimos años estamos comenzando a darle gran atención a la inmunidad innata porque cumple roles muy importantes, y la charla que sigue de acá, por ejemplo, tiene principalmente, no exclusivamente, su fundamento justamente en estos mecanismos de inmunidad innata, que ya no me meto en eso porque el doctor lo va a exponer bastante bien. Y los que logran burlar también la innata van a tener que ser atacados y eliminados por la inmunidad adaptativa, porque si porque si es que yo no activo adecuadamente la inmunidad adaptativa, tengo un problema serio, porque el germen que ha logrado llegar hasta acá es un germen muy inteligente, extremadamente inteligente, sabe muchísima inmunología, más que cualquier inmunólogo de acá, ¿sí? Y gracias a esa inteligencia biológica burla nuestras barreras de defensa y logra potencialmente permanecer y eventualmente eliminar. ¿Okay? Entonces, ese es un resumen más o menos de lo que es la inmunidad adaptativa.
Los gérmenes siempre están en el medio externo, ningún germen está en el medio interno. ¿Sí? Medio externo. Digamos, luz intestinal es medio externo. ¿Sí? Luz intestinal, aquí está el epitelio intestinal, aquí está el intestino, la microbiota, etc. Pero aquí hay una barrera. Y para acá está el medio interno. Aquí no hay gérmenes, aquí están los gérmenes. Los microbiotas, los saprofitos o los patógenos. Están acá, no están acá. ¿No? Entonces, los gérmenes siempre tienen que atravesar una mucosa para poder ingresar al medio interno. Entonces, aquí en mi mucosa hay un grupo de células que se llama la célula presentadora de antígenos, célula dendrítica, macrófago. Por favor, si les hablo muy complejo, me lo hacen notar, porque yo no sé el nivel de información que tienen sobre inmunología. Entonces estoy tratando de hablar lo más sencillo posible, pero si algo no se entiende, con toda libertad, por favor, lo dicen simplemente. Podemos hablar un poquito más. ¿Okay? Entonces, la célula presentadora de antígenos va a captar al patógeno, lo captura, fagocita, ¿cierto? Y se traslada a través de un vaso linfático hacia el ganglio linfático renal, que es un elemento, un órgano muy importante de la inmunidad adaptativa. ¿Okay? Entonces, se traslada a través del vaso linfático, pero para una célula se imaginarán que ese traslado es largo, ¿no? Porque estamos por acá, digamos, en la piel, aquí ingresó el patógeno, que tiene que trasladar, buscar el vaso linfático, encontrarlo y luego viajar todo ese recorrido hasta el órgano, al ganglio más cercano, digamos, el troqueal o el axilar. O sea, al ganglio más cercano va a llegar, ¿no? Entonces ahí va a suceder todo el resto de la función de la inmunidad adaptativa. ¿Okay? No vamos a hablar de los detalles de eso, que es bien interesante, pero no hay tiempo para eso. Pero ahí en el ganglio, todo esto de acá está sucediendo dentro del ganglio linfático, ¿sí? En la región de células T, la región paracortical se llama, y ahí está mi célula presentadora de antígenos nuevamente acá ahora, ¿sí? Aquí tengo mi célula presentadora de antígenos que ha llegado y está presentando el péptido al TCR, el linfocito TCE4, para que el linfocito TCE4, con su intensa formación que ha tenido a nivel químico, aprenda a diferenciar si es propio o extraño y luego quién es, para saber cómo va a montar la respuesta de ataque contra ese patógeno. Un rol muy importante del linfocito TCE4 que lo trabaja en colaboración con la célula presentadora de antígenos, que le procesa, le presenta un pequeño fragmento del patógeno, para que se den cuenta de la magnitud de esta interrelación. Lo que presenta el linfocito, la célula presentadora de antígenos al linfocito T es una secuencia aminoácidica de más o menos entre 11 a 30 aminoácidos de secuencia. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿No? Es una estructura extremadamente pequeña, totalmente invisible para cualquier técnica humana. No lo podemos ver. Es 11 a 30 aminoácidos, es una estructura muy pequeña. Si nosotros queremos verla, vamos a tener que marcar con algo, un radioisótopo, un fluorocromo, una enzima, lo que sea, pero nosotros no lo vemos. Lo que vemos es el marcador que le hemos puesto. Es una estructura extremadamente pequeña, con eso trabaja la inmunidad adaptativa. Y es muy importante entender eso porque ahorita viene lo que sigue, que es el fundamento de la enfermedad autoinmune. Entonces, aquí ha sucedido eso que se llama la presentación del antígeno. ¿Okay? Es un paso crucial de la activación de la respuesta adaptativa. ¿Okay? Y aquí es donde sucede la falla. Justamente en este paso es que va a suceder el error del sistema inmune, donde si yo presento un péptido propio, mi célula presentadora de antígenos que llega al ganglio linfático regional, ¿no es cierto? Le estoy presentando el péptido al TCR, al receptor de célula T de un linfocito TCE4. Si el péptido es propio, yo no debo activar el sistema. El sistema debe de seguir, ese linfocito T tiene que seguir su camino. Si actuó propio, sigue su camino. Pero aquí sucede el error. El sistema le presenta un péptido propio, pero el linfocito T lo reconoce como extraño. Y si lo reconoce como extraño, lógicamente va a montarle ataque contra esa estructura. ¿Ok? Y el sistema inmune actúa hasta la destrucción. Nosotros eliminamos a los gérmenes por la potencialidad de que se puedan reactivar y darnos enfermedad. Por lo tanto, el sistema inmune destruye al germen. ¿Ok? Pero hay un problema. El sistema inmune destruye. Digamos, yo le presenté este péptido que es parte de la estructura de mi riñón, por ejemplo. ¿No es cierto? Que es propio. Pero el TCR se equivocó, lo reconoció como extraño. Por lo tanto, montó el ataque contra esa estructura y lo destruye. ¿Ok? Pero el problema es que es una estructura propia. Por lo tanto, el organismo lo vuelve a colocar. El sistema inmune vuelve a atacar hasta la destrucción, pero como es propia, lo vuelve a colocar, vuelve a atacar, lo vuelve a colocar, reverbera todo el sistema y
genera una enfermedad inflamatoria crónica, genera el ataque persistente sin control sobre esa estructura que lleva finalmente al daño, que es lo que clínicamente vemos, la glomerulonefritis, la vasculitis, etc. ¿Okay? Entonces ese es el punto, ese es el problema. Entonces aquí estamos con un linfocito T que ha reconocido a un elemento propio como si fuera extraño, por lo tanto se activó. Ustedes saben que el linfocito T, cuando se activa, hace varias acciones. Una de ellas es comenzar a producir interleuquina 2, por ejemplo, una citokina muy importante, ¿okay? Pero eso le va a reverberar también, ¿por qué? Porque la interleuquina 2 se convierte en activador del linfocito T, o sea, reverbera el sistema para lograr la eliminación del patógeno, se supone, ¿okay? Y entonces, ¿qué pasa? El linfocito T entra en lo que se llama replicación clonal. Se expande clonalmente, de 1 salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 16, etc. Se produce una gran cantidad de esta misma célula. La naturaleza descubrió la clonación hace más o menos 1.000 millones de años. El humano la descubrió hace 30 años, ¿será? 28 años más o menos por la oveja Dolly, ¿no es cierto? Que fue la primera manifestación pública, digamos, de clonación, pero hace unos cuantos años. La naturaleza lo descubrió hace más de 1.000 millones de años que se hace este proceso de clonación de la célula T y la célula B. Entonces la célula T entra en clonación y por lo tanto cada una de las hijas ataca la misma estructura, porque eso es lo que se quiere para eliminar un patógeno. Como aquí se ha equivocado y está creyendo que es un patógeno, comienza a entrar en proliferación clonal, ¿no es cierto? Y entonces viene el problema. ¿Por qué? Porque va a comenzar a dar sus consecuencias, va a activar todo el sistema para destruir al patógeno que supuestamente ingresó pero que no es real, ¿ok? Y entonces va a activar las diferentes fases de mecanismos efectores de la respuesta inmune para ocasionar el daño, y eso va a repercutir en que se presenten diversas enfermedades autoinmunes. Digamos, si la ruta de activación del linfocito T recibió la información de que quien entró es un organismo intracelular, entonces va a producir la activación vía, como ustedes saben, la dirección TH1, va a producir gran cantidad de interferón gamma, y esto, su principal rol es activar el macrófago. Entonces el macrófago sobreactivado va a comenzar a producir gran cantidad de enzimas proteolíticas, metaloproteasas, radical de oxígeno, radical de nitrógeno, a citoquinas proinflamatorias. Ahí está interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 8, que son citoquinas que inducen la inflamación, por eso se llaman proinflamatorias, y esto va a llevar como consecuencia el daño del tejido y la destrucción de la sinovia y todas las deformaciones que ustedes conocen. En el caso del lupus, por ejemplo, la activación va por otra ruta. El linfocito T reconoce que quien ha entrado es una estructura contra la cual hay que producir anticuerpos. Entonces lo que hace es activar a la célula B. Pero como esto es una sobreactivación, también sobreactiva la célula B, y la célula B comienza a replicarse clonalmente también. Acuérdense que lo que replican clonalmente solamente son linfocitos T y B. Entonces B también entra en replicación clonal y comienza a producir gran cantidad de células que van a producir anticuerpos contra diferentes epítopes en el cuerpo. Entonces va a comenzar a atacar diferentes áreas del organismo. Por eso el lupus es una enfermedad mucho más pleomórfica que lo que es arteriosreumatoidea. Entonces ataca diferentes estructuras, pero en gran concentración. La cantidad de células B que se producen va a producir gran cantidad de anticuerpos, y lupus es una enfermedad básicamente por anticuerpos contra estructura propia, o sea, autoanticuerpos. Se van a formar complejos inmunes, tanto localizados en tejidos circulantes, y estos van a filtrarse por los filtros que tiene el organismo, quedar depositados, activar el complemento, y el complemento va a producir la destrucción, porque llama polimorfo nuclear, produce vasodilatación, quimiotaxia y polimorfo nuclear, y el polimorfo nuclear es una célula preparada para la destrucción del patógeno. Pero si yo lo llamo por error, me va a destruir mi tejido. Y eso es lo que sucede en el lupus eritematoso. Sin embargo, como les decía, esta es una visión que nos han enseñado, pero es una visión muy simplista. O sea, esto dice, simplemente el linfocito T se equivocó y está atacando y está activando la célula B, y con eso se está produciendo la enfermedad. Pero no es así la vida. En general la vida no es simple, es compleja, ¿no es cierto? Pasa por una serie de otras cosas. La primera pregunta es, ¿por qué el sistema inmune desconoce a una estructura propia y comienza a atacarlo como si fuera un elemento extraño? ¿Por qué? Si durante millones de años el sistema inmune de los seres vivos que tienen inmunidad adaptativa han atacado la estructura
extraña y la han destruido sin destruirse a sí mismo, sin atacar a su propia estructura. ¿Por qué de pronto el humano comienza a producir estos mecanismos? Por si acaso, autoinmunidad no hay solo en el humano, hay en otros seres vivos, pero en humanos mucho más. ¿Okay? A ver, en un ratito vamos a entender por qué. Entonces, ¿por qué el sistema inmune desconoce a un epítope propio y lo comienza a atacar? Lamentablemente no tenemos la respuesta. No sabemos por qué de pronto el sistema inmune se equivoca y comienza a atacar a una estructura propia. ¿Okay? Entonces, ustedes saben que en medicina, cuando no se conoce la explicación para algo, comienzan a surgir las hipótesis, ¿cierto? Entonces, hay explicaciones hipotéticas de por qué sucede este evento. Una hipótesis muy antigua que surge desde el momento en que se comienza a conocer un microorganismo, o sea, después del descubrimiento del microscopio a finales de los 700 y las coloraciones titulares a comienzos de los 800, ya se sabe que existen los microorganismos y comienza a plantearse de que probablemente un microorganismo nos infecta, el sistema inmune lo ataca y lo destruya, pero se equivoca y luego comienza a atacar a nuestros virus. Esa es una observación muy clásica, muy antigua, que se llama la hipótesis de la reacción cruzada, ¿no es cierto? Hipótesis de la reacción cruzada contra agentes infecciosos. ¿Cuál es la idea? Nosotros somos consecuencia de un proceso evolutivo de miles de millones de años, pero todos provenimos de un progenitor común. Todos provenimos de un progenitor común. En algún momento, un grupo de moléculas comenzaron a interactuar, formaron una molécula orgánica, ¿no? Estamos hablando de 4.000 millones de años atrás, pero en algún momento estas moléculas comienzan a estructurarse y forman una primera estructura celular. Y de ahí se han ido dividiendo todos los seres vivos que existen en el planeta y uno puede hacer todo el seguimiento, ¿no? Molecularmente, con bioinformática, podemos hacer todo el seguimiento de la evolución de cada uno de los seres vivos que existen en el planeta. No es problema, eso es bastante sencillo. En bioinformática, en el segundo curso de bioinformática, el primero es analogía de moléculas, en el segundo curso de bioinformática se estudia todo este mecanismo, formas, estrategias para poder hacer seguimiento de la evolución de las especies. De tal manera que esto es totalmente fácil de hacer y ya se lo hace con bioinformática actualmente. Y todos provenimos de un solo progenitor común. De tal manera que en la evolución ha habido cambios, ¿no es cierto? Vamos a pasar primero a esta. Bueno, ya, creo que lo saqué esta. Bueno, en este proceso evolutivo, ¿sí?, de las especies, ha habido moléculas que han cambiado su estructura. Digamos, una bacteria gram negativa tiene lipopolisacárido, que una célula humana nunca aporta, ¿sí? O una bacteria gram positiva tiene ácido teicoico, que un ratón, su célula de ratón nunca aporta, la del humano tampoco nunca aporta, ¿no es cierto? O sea, hay moléculas que han evolucionado en las especies en forma diferenciada, seres vivos que la tienen, seres vivos que no la tienen. Sin embargo, hay otras moléculas que son las mismas desde el inicio de la vida en el planeta, desde los virus hasta los dinosaurios. Por ejemplo, los aminoácidos, las proteínas. Todos los seres vivos, desde virus hasta dinosaurio, tenemos exactamente los mismos aminoácidos, ¿sí? Los ácidos nucleicos, todos tenemos los mismos ácidos nucleicos, desde virus hasta dinosaurios. Los 4 en el DNA, los 4 en RNA y se acabó, no hay más. Y la recombinación de estas moléculas son los que generan la variabilidad. Entonces, en las proteínas, por ejemplo, las proteínas, los aminoácidos que tiene una proteína de una salmonela son exactamente los mismos aminoácidos que lo que tiene un humano o un dinosaurio. Lo que cambia, ¿qué cosa es? La recombinación de esos aminoácidos. Cómo se han puesto en secuencia uno detrás de otro, eso es lo que ha cambiado en la evolución, ¿sí? De tal manera que nosotros tenemos los mismos aminoácidos que una salmonela o que una yersinia, exactamente los mismos aminoácidos. Lo que diferencia la proteína de una yersinia, la proteína humana, es cómo se han recombinado esos aminoácidos. Entonces aquí venía esta explicación. Por ejemplo, esto de aquí es una secuencia de aminoácidos de una proteína de superficie y yersinia enterocolítica. ¿Me van diciendo el tiempo, por favor, si ya me estoy pasando? Estoy bien, ¿no? Aquí yo tengo una secuencia de aminoácidos de una proteína de superficie y yersinia enterocolítica. ¿Okay? Y aquí yo tengo la secuencia de aminoácidos del Homo sapiens, del humano, ¿sí? En una proteína que está en la sinovia del humano con su estructura externa celular. ¿Okay? Y si se dan cuenta, los aminoácidos en varias regiones son los mismos. O sea,
hay secuencias parecidas entre una proteína de una Yersinia y una proteína de un humano, de la synovia, por ejemplo, de un humano. ¿Okay? Como poner un ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo me voy, me como un cevichito y me infecto con Yersinia, ese Yersinia es un germen gram negativo que está en el mar principalmente, ¿no? En los peces, mariscos, etc. Entonces, me como una Yersinia, ¿qué va a pasar? Mi sistema inmune, mi célula presentadora de antígenos, en mi tubo digestivo, la célula Yersinia, ustedes saben que utiliza las células M para poder ingresar al medio interno, pero al final ingresó y mi sistema de célula presentadora de antígenos, mi célula dendrítica, va a capturarlo inmediatamente, lo va a procesar, va a romper su estructura, va a trasladarse al ganglio y en el ganglio le va a presentar el péptido de Yersinia a mi linfocito T, y solo la clona de linfocitos T, que es específica para esa secuencia de aminoácidos, va a activarse. Tengo mi TCR específica para esta secuencia de Yersinia hidrocolítica que se va a activar, ¿ok? Y va a activarse todo el sistema, va a eliminar a Yersinia y entonces, bueno, pues lo eliminé. Pero ¿qué pasa? Se quedó el linfocito T activado. El linfocito T, cuando está activado, adopta con cierta frecuencia una actitud llamada, se vuelve promiscuo. Lo biológico siempre quiere hacerse cierta analogía con el humano. Entonces se vuelve el linfocito T promiscuo. ¿Qué quiere decir? Este linfocito T debe reconocer exactamente esta secuencia de aminoácidos. No puede reconocer otra secuencia. Su TCR es específico para esta secuencia de aminoácidos, ¿sí? Por lo tanto, nunca se va a activar con otra secuencia, solo con esa. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Cuando está activado, se vuelve un linfocito T promiscuo. O sea, ustedes pueden cambiar 2, 3 secuencias de aminoácidos de esa secuencia y el linfocito T lo reconoce como si fuera el mismo blanco de ataque. Entonces, esta es la secuencia de Homo sapiens, de la synovia, y aquí tiene 1, 2, 3 aminoácidos que difieren de la estructura de esta proteína Yersinia. Entonces, el linfocito T activado promiscuo reconoce esta secuencia humana como si fuera de Yersinia y por lo tanto dice, me invadió Yersinia, tengo que atacar a esta secuencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es Yersinia, por error. ¿Okay? Entonces, eso es lo que va a suceder, se va a atacar a la propia estructura pensando que es Yersinia hidrocolítica. Eso es lo que se llama la reacción cruzada, la hipótesis de reacción cruzada. Lamentablemente, la hipótesis de reacción cruzada explica muy pocas enfermedades autoinmunes, básicamente las espondiloartropatías seronegativas y una que otra hipótesis que ha planteado para otras enfermedades. Entonces, ahí estamos en problema, porque solo explicamos algunas con esa hipótesis y todas las demás, digamos lupus, no está explicada por esta hipótesis. ¿Okay? Y entonces han tenido que surgir otras hipótesis. Bueno, aquí está la idea. Un sujeto tiene que tener un background especial para hacer este proceso. No cualquiera lo hace. Por eso hay algunos alelos de genes, principalmente HLA, pero también en otros genes no HLA, ¿okay? Que son predisponentes al desarrollo de la enfermedad. No cualquiera hace una espondiloartropatía seronegativa. En los países nórdicos es el B27. En nuestros países no conocemos cuál es, conocemos algunos pasos de lo que se llama el epítope de un partido, pero digamos, no le hemos trabajado esa parte, pero el B27 es bien reconocido por todo el mundo que está asociado con estas enfermedades. Entonces el sujeto tiene su B27 que lo predispone genéticamente ¿a qué? A poder captar ese epítope y presentárselo al linfocito T. ¿Okay? ¿Por qué el sujeto no desarrolla enfermedad? Porque ese linfocito T está dirigido contra Yersinia, no contra la proteína humana. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? En su evolución llega, digamos, por decir algo, a los 20 años de edad y se va a comer su cevichito infectado con Yersinia. En el momento en que se infecta con Yersinia, se activa el linfocito T contra Yersinia. ¿Ok? Pero, una vez activado, hace el fenómeno de reacción cruzada. ¿No? Por estar en la condición de promiscuo, hace la condición de reacción cruzada y comienza a atacar a la estructura propia, y a eso, ¿cómo le llamamos? Síndrome de Rett. ¿Sí? Enfermedad autoinmune, característica que ataca a la synovia, principalmente de los pacientes varones, ¿no? O sea, hay predisposición genética, el condicionante ambiental y se sucedió el problema. Esa es la reacción cruzada. Sin embargo, como les decía, esto no explica todo. Hay varias otras hipótesis. Nos pasaremos toda la mañana hablando de todas las hipótesis que hay para explicar enfermedades autoinmunes. Pero la otra que en el mundo actual está ganando mucha trascendencia
y hay un montón de evidencias de investigaciones científicas que demuestran esta relación. Es lo que se llama la hipótesis de la desregulación del sistema inmune por factores estresantes y disfunción del sistema límbico. Acuérdense que les decía, nosotros somos consecuencia de un proceso evolutivo de miles de millones de años, ¿okay? Y el humano aparece hace unos 150.000 años, y ahí viene un poco el problema. Esta lámina la encontré en internet, bien interesante. Lo que dice es: lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad. Muy bien, muy bien. En el mundo actual, gran parte de las enfermedades que estamos viviendo tienen su sustento en problemas en el sistema límbico. Recuerden que el sistema límbico aparece junto con la región cortical cerebral, ¿okay? Y es el área que guarda todo lo que son las emociones, las pasiones, el sexo, los éxitos, los fracasos. Todo eso se guarda en el sistema límbico, en esta área que es más funcional que anatómica, probablemente el hipocampo, la hipófisis, el hipotálamo y algunas otras partes del cerebro, la parte central del cerebro, ¿cierto? Y que guarda todo lo que son las memorias de los eventos emocionales. Y lo que queda registrado en el sistema límbico nunca lo pueden borrar. Nunca lo pueden borrar. ¿Sí? Digamos, si tomo una cámara fotográfica, tomo una foto, ¿sí? No me gusta, la borro. Y después me doy cuenta, uy, ahí está el teléfono de alguien. En eso que tomé estaba un teléfono importante. Y entonces me voy a la avenida Wilson y recupero la foto. Oiga, si yo recuperé la foto quiere decir que no la borré, ¿no es cierto? Pero a mí me parecía que lo había borrado. Y yo ya no veo en el sistema. Pero en Wilson utilizan una serie de software y recuperan esa foto. O sea, nunca se borró el sistema. Igualito es el sistema límbico. El sistema límbico, ustedes creen que borraron la función negativa, pero no se borró, se quedó registrado. Aunque ustedes no lo sepan, va a quedarse registrado. Y eso comienza a condicionar una serie de problemas que llevan a una serie de enfermedades que están muy vigentes actualmente. El cerebro es muy poderoso. Puede sanarlos o puede enfermarlos. ¿Sí? Muy poderoso. ¿Han visto esa película? ¿Cómo se llama esa película de cerebros? Ya, gracias. Nombre de mujer era Elba, no es. Lucy, han visto Lucy, probablemente, ¿no es cierto? Y ahí las explicaciones que da el morenito, no me acuerdo su nombre del artista, son todas ciertas, yo los he corroborado. Toda la información que da respecto a la evolución de las especies es totalmente coherente con la información actualmente vigente. O sea, bien interesante, es una comparación entre lo biológico y lo humano. Ahora le pone la ovejita que está por, la venadito que está por ser atrapado por el tigre, ¿no es cierto? Cuando la chica está cerca ya le va a venir a agarrar. Es exactamente lo mismo. Nosotros somos seres biológicos. Porque a veces el humano ha creído que era más que eso. Error, no somos más, somos iguales. Cumplimos todos los dogmas de los seres vivos. Entonces el cerebro nos puede ayudar mucho para sanarnos o nos puede ayudar a hundirnos, a enfermarnos, vivir una vida lamentable, llena de sufrimiento. ¿Ok? Ustedes se han dado cuenta que en los últimos 40, 60 años ha habido un incremento de enfermedades autoinmunes sostenidamente en el planeta. ¿Sí? Incremento de enfermedades alérgicas, incremento de cáncer, incremento de diabetes, de obesidad, incremento de la bendita fibromialgia que tanto problema nos está dando en el mundo actual. Tanto problema que lleva al médico a mucho error. Muchos pacientes son diagnosticados de artritis reumatoide de lupus. ¿Por qué? Porque tienen un anticuerpo antinuclear positivo, un factor reumatoide positivo. Ojo, anticuerpo antinuclear no es marcador de lupus exclusivo. Se ve en múltiples condiciones y además se ven sujetos sanos. A la ilusión que nosotros empezamos en Perú, en 40, antinuclear, 20% de la población sana, que no tiene enfermedad, ni va a tener enfermedad, tiene antinuclear positivo. Y si el paciente tiene dolor por todo lado, que no le pasa por fibromialgia, alguien le hace un antinuclear, le sale positivo, dice tiene lupus. Error, no tuvo lupus, tenía fibromialgia. Tuvo la mala suerte de caer en ese 20% de la población sana que tiene antinuclear positivo. Bien importante también no confundir lupus. ¿Por qué? Porque después empieza la terapia para lupus, que frecuentemente implica fármacos que son bastante peligrosos de manejar. Y después comienza a complicarse, comienza a hacer necrosis séptica, comienza a hacer diabetes y más enfermedades, cuando en realidad nunca necesitaron esos fármacos. ¿Por qué? No fue nunca lupus, pero se confundieron. Entonces, todas esas enfermedades que estamos viendo en el mundo actual que están incrementando en la población general, ¿okay? Tienen un marcador común. ¿Cuál es? Estrés psicológico.
todas ellas tienen de por medio estrés psicológico. Lo que el mundo está viviendo actualmente con este sistema que estamos en una situación tan problemática. Estamos viviendo, mira lo que vive Perú ahorita, qué situación tan complicada. Entonces, aquí, 4.000 millones de años atrás, aparece la vida en el planeta, comienza a producirse las estructuras celulares, ¿no? Cientos de años después, el cerebro troncal, que aparece con los primeros cerebros que tienen ya muy pluricelulares, que es muy importante, que a veces no se ha recalcado lo suficiente en el médico, la trascendencia que tiene el sistema troncal sobre la vida del humano. El sistema troncal es quien nos da vida, es quien mantiene todas nuestras actividades. Por ejemplo, solo cortito nomás. Digamos, si yo doy un paso adelante, yo he contraído mi ligamento lateral externo de la rodilla. ¿Yo le ordené que se contraiga? No, eso lo hizo mi cerebro troncal. Si yo giro hacia la izquierda, se contrae mi ligamento cruzado anterior. ¿Yo le ordené? No, para nada. ¿Sí? Si yo piso un piso frío, mi vaso sanguíneo de mi planta de pie se cierra, ¿cierto? Vasoconstricción. Y si el piso está caliente, mi vaso sanguíneo se abre. ¿Yo le ordené a mi vaso sanguíneo que se abra o se cierre? Para nada, ¿cierto? Todo fue troncal. Todo el mantenimiento de la vida está dado por el troncal, ¿sí? El cortical, por supuesto, tiene su rol en el humano, ¿cierto? El cortical es mucho más nuevo, ¿cierto? 150.000, 500.000 años, la definición que quieran darle de humano, ¿cierto? Entonces, en esta hipótesis de la disfunción del sistema límbico, yo tengo un individuo que nace con algunas características peculiares. Ojo, la resiliencia, que es un término que está muy en boga actualmente, ya lo están manoseando mucho también, pero digamos, la idea es el hecho de que la capacidad que yo tengo para poder manejar situaciones estresantes, crónicas sobre todo. Y una persona puede nacer con muy buena resiliencia y se forma en una familia que le tira abajo su resiliencia. Un padre castigador, una madre que no la apoya, ¿no? Críticas, no se estimula el desarrollo de la autoestima y su resiliencia buena queda inicialmente y comienza a caer y se pone en condición como para desarrollar una enfermedad. O puede al contrario nacer con baja resiliencia genéticamente determinada, ¿sí? Pero se forma en una familia que estimula la autoestima, que apoya, que cree, ¿no? Y comienza a levantar su autoestima y a esta persona le pasa lo que le pase, no va a ser enfermo. ¿Okay? Pero, digamos, nació con un factor genético y que se desarrolla ambientalmente por la formación en la niñez y en la juventud. Y de pronto viene algún evento traumatizante, un evento emocionalmente negativo. En nuestro país, uno de los más frecuentes encadenantes de enfermedad autoinmune, ¿cuál es? Violaciones, muy frecuentes. Tenemos mucha violación en el Perú. Miren, todos los pacientes con heterodermia, todos los pacientes con enfermedad mixta, pregunten. Lo que pasa es de que eso no nos enseñaron a nosotros a preguntar. No sabemos hablar sobre eso. No sabemos preguntar. Un paciente no abre eso así como cualquier cosa. No lo abre. Lo tiene primero que desarrollarse una buena relación médico-paciente, interiorizarse bien con el paciente y preguntarle de una forma muy cuidadosa y el paciente va a revelar. Y va a llorar y va a decir sí. La otro factor muy frecuente son abortos, pérdidas. El aborto es una pérdida eterna, es una pérdida muy impactante para la mujer. ¿Okay? Y entonces esos son discrepancias con la madre, desarreglo con la madre, una madre competitiva que no quería que su hija se desarrolle. ¿Por qué? Porque era una competencia, ¿no? Entonces aplastadora, ¿no? Esas son otras situaciones frecuentes. Entonces hay algunas situaciones emocionales que suceden eventualmente en una mujer y que quedan registrados en el sistema límbico, ¿ok? Y de ahí en adelante la mujer sigue su vida normal. Su cerebro cortical le dice, sigue tu vida normal. Y cualquier evento emocional, pequeño o grande, rememora ese recuerdo. Y la paciente se pone un poco triste, llora, pero luego su cerebro cortical le dice, sigue tu vida normal, ¿ok? Sigue haciendo todo normal, ¿ok? Y de pronto algún otro evento vuelve a desencadenar eso, vuelve a repetirse una y otra vez. Y entonces la paciente comienza a tener cierta minusvalía, comienza a sentirse, ¿para qué existo? Mejor no debería existir. Sin embargo, su sistema cortical le dice, sigue estudiando tu primaria, tu secundaria, tu universidad, sigue una vida aparentemente normal. De
tal manera que el sistema límbico le va recordando eso, pero no puede ir por encima del sistema cortical que lo controla. Entonces el sistema límbico, en una desesperación por hacer su interés, que es el de autoeliminarse, activa el sistema inmune para que ataque a su propia estructura. ¿Sí? Entonces algún evento desencadena el problema y comienza a desarrollar la enfermedad autoinmune. Y de ahí en adelante ya se quedó con la enfermedad autoinmune. Y es muy difícil cambiar eso. ¿Ok? Entonces, evidencia que el estrés dispara la enfermedad autoinmune, hay cantidad de publicaciones. No habría espacio para poder ponerlas todas. Ahora, el punto es que hay algunas que están más intensamente cada vez recordando esta relación. Esta es una publicación de Clinical Rheumatology 2015 que habla de Behçet, que es una enfermedad autoinmune, y lo ve paralelamente, hace un seguimiento de largo plazo de los pacientes de un grupo de pacientes con Behçet. Esto creo que fue en un país oriental, no me acuerdo cuál. Hacen el seguimiento de Behçet, ¿ok? Y ven qué pasó en su vida y encuentran una perfecta correlación entre eventos estresantes y actividad de Behçet. Pasa el evento estresante, baja el Behçet. Vuelve a haber otro evento estresante, vuelve a subir el Behçet. La actividad de la enfermedad. Entonces, guarda una buena correlación evento emocional estresante y actividad de Behçet. Esto ha sido publicado interesantemente. Los niños que sufren estrés crónico van a tener mayor cantidad de evidencias de activación del sistema inmune. Por ejemplo, interferón gamma, que es una citoquina de liberación TH1, ¿okay? Cortisol sérico también se eleva en los niños que han sido estresados en algún momento. Ahora el punto es cómo el sistema, la parte emocional activa o disfunciona el sistema inmune, y la relación es bastante clara. La hormona que controla el sistema inmune, activación, desactivación, y no es solo activación y desactivación, sino todo el detalle del proceso de activación del sistema inmune, ¿sí? ¿Quién es? Cortisol. El cortisol se libera en la glándula suprarrenal, pero para que se libere el cortisol, o sea, esa regulación fina, ¿quién la hace? CRH, ACTH. ¿Dónde se producen CRH, ACTH? En el hipotálamo, ¿no es cierto? Y el hipotálamo es parte del sistema límbico, justamente. O sea, el sistema límbico está teniendo el control de la activación, desactivación regulada o desregulada de ACTH, CRH, y la liberación, por lo tanto, de cortisol adecuada a la situación o desadecuada. ¿Okay? O sea, la explicación fisiológica está, y no solamente para los cortisol, para varias otras hormonas, sino que el tiempo nos va a ganar. Ahora, ¿cómo actúan estos elementos? Por varias formas. Uno es la regulación genética, que es muy poco, no es una explicación bastante sólida, pero eso está en la base, digamos, del genoma, nació la persona con esas condiciones. Lo más importante es la regulación epigenética. La regulación epigenética se refiere a factores ambientales que regulan si se activa o no se activa un gen determinado. Puede ser un gen activador, un gen desactivador, un gen regulador, un gen modulador. ¿Sí? Ese proceso se regula por condiciones epigenéticas. ¿Ok? El medio ambiente lo regula. ¿Cómo así? No cambió el nucleótido, no hizo mutación, pero movió la forma de activarse o desactivarse del DNA a través de las enzimas que van a poder abrir o cerrar el DNA, el cromosoma, para que entre la RNA polimerasa y traduzca una secuencia de nucleótido determinado, ¿no? Esa es la regulación que se llama epigenética. Digamos, aquí está, una posibilidad de cambio en las funcionamiento, digamos, son las regulaciones genéticas, las mutaciones. Miren, para que lo vean bien sencillo, digamos, el humano nace en el África, ¿no es cierto? En el África hay bastante sol, ¿sí? Y por lo tanto el humano tenía que tener bastante pigmento en la piel para que los rayos ultravioletas no lo maten. ¿Sí? El rayo ultravioleta en exceso es dañino al DNA, muta y puede perecer la especie. Por lo tanto el humano sale negro, ¿sí? Ok, pero el humano, por los sistemas cataclismos, lo que sea, comienza a tener dificultades en el sur del África y comienza a subir hacia el norte. Una serie de eventos ¿cómo se llaman? Terremotos, esas cosas, comienza a subir hacia el norte. Y en el norte se encuentra con que ya no había demasiado sol. Entonces comienza a perder la pigmentación. ¿Por qué? Porque requiere vitamina D. Si no hay vitamina D, usted sabe que la vitamina D es imprescindible para el funcionamiento celular. Receptores para vitamina D en la membrana celular y en el núcleo. De tal manera que cumple una serie de funciones que actualmente se están conociendo más. Pero requiere vitamina D.
¿no es cierto? Y la conversión es en la piel por el resultado del sol. De tal manera que si ya no hay sol, yo necesito ponerme más blanco para poder tener de todas maneras el funcionamiento de la vitamina D, la síntesis de vitamina D. Entonces el sol humano se va subiendo y va comenzando a cambiar de color, ¿no es cierto? Y se vuelve blanco en el norte europeo. ¿Ok? Si ese sujeto, dentro de los siguientes 100, 200 años, regresaba al África, volvía a ponerse negro. ¿Por qué? Porque ahí lo que ha habido son cambios solamente epigenéticos. El sol, la presencia del sol, la ausencia del sol, hizo la apertura o el cierre de los cromosomas donde están los genes que codifican melanina. ¿Okay? Pero si se queda 10.000 años en el norte, eso ya se convirtió, pasó de ser un cambio epigenético, pasó a ser un cambio ya, ¿dónde está? De mutación, aquí está. Pasó a ser un cambio ya mutacional. Y si ahora un blanco europeo se va al África, no se va a poner negro, ¿no es cierto? Porque ya mutó. A diferencia que si regresaba dentro de los siguientes 50 o 100 años, regresaba al África, se volvía negro. ¿Sí? Y eso es lo que sucede con toda nuestra vida. Nuestra adaptación al medio externo son los cambios epigenéticos. Lo que vamos a hacer es regular la deacetilación, la acetilación, fosforilación, metilación del DNA para que el cromosoma se abra o se cierre. Y por lo tanto tenga la posibilidad de entrar la RNA polimerasa o no. Si yo no abro, ¿sí? No puede entrar la RNA polimerasa a sintetizar un gen determinado. Este estudio, por ejemplo, es impactante, realmente muy importante que los médicos pudieran leerlo, ¿sí? Alguna vez en detalle. Es un experimento donde se pone a sujetos a meditar. La meditación es una técnica, terapia mente-cuerpo, muy interesante, que ayuda a, digamos, conseguir algunos objetivos determinados en la parte emocional, pero se ha buscado si eso produce cambios genómicos. Y sí lo produce. Este estudio del Psychoneuroendocrinology del año 2014 habla sobre los procesos de deacetilación y por lo tanto la activación de los genes de respuesta inflamatoria en sujetos meditadores. Esta es la idea. El cromosoma está compactado para poder acumular todos los nucleótidos, ¿okay? Un espacio relativamente pequeño, pero cuando yo necesito activar un gen tengo que abrirlo a través de procesos de metilación. Abro el DNA para que pueda entrar la RNA polimerasa y comience a traducir esa secuencia de nucleótidos en DNA. ¿Okay? Y ellos lo que hicieron es evaluar dándoles técnica de meditación. Entonces los pusieron a meditar un grupo que era experto meditador y un grupo que no tenía ninguna información sobre meditación. Los pusieron a hacer y lo que ven es una serie de cambios en los genes que codifican las acetilasas o deacetilasas, ¿no es cierto? Entre el grupo que hace meditación, el que está en rojo, y el grupo que no hace meditación. ¿Okay? Y para algo que es más conocido para ustedes, algunos genes que tienen que ver con la activación de procesos inflamatorios, ¿sí? Que son RIPK2, por ejemplo, es un gen muy conocido, que cae en luego de la meditación en los sujetos que evaluaban, que recibieron meditación, y en cambio no cambia en el grupo que hizo de control, que no hizo meditación. Ciclohexidinasa es más conocido para ustedes todavía, el gen de ciclohexidinasa, ¿no es cierto? Y lo que se ve es esto: el grupo que hace meditación cae la concentración de ciclohexidinasa, la activación del gen, estamos hablando, eso lo hicieron por RT-PCR, la activación del gen disminuye, mientras el otro grupo no disminuye mucho. Lo midieron esto, la activación genómica, a través de RT-PCR, pero también midieron digamos, la proteína ya sintetizada en el intracelular, ¿okay? A través de Western blot, y se ve que el grupo meditador disminuye la concentración de ciclohexidinasa, y también lo midieron ya en la proteína afuera, ¿cierto? La sintetizada, y encuentra que el grupo que hace meditación disminuye drásticamente su concentración de esta proteína ciclohexidinasa, que tiene que ver directamente con el proceso inflamatorio. Entonces, es bien interesante, y no solamente se cumple para glucocorticoides, esta relación también está dada para TSH. TSH, la hormona tiroidea, la tiroides, es una glándula que lo que busca es mantener la homeostasis. Si ustedes hacen un evento estresante, sea una interacción quirúrgica, sea un accidente, una infección severa o un estrés emocional, TSH se va a disparar para arriba o para abajo, ¿sí? La respuesta es muy modulada por una serie de factores, pero se dispara. Y lógicamente la producción de hormona tiroidea disminuye o se mantiene, y la finalidad es que el TSH se cambie para poder mantener los niveles normales de hormona tiroidea, que es imprescindible para el funcionamiento celular también, ¿cierto? Y eso también lo regula la emoción.
Se murió el papá de una señora de 30 años. ¡Pum! Su TSH se dispara en 20, 30. ¿Ok? Con T3, T4 normal. ¿Por qué? Porque se ha disparado TSH. ¿Ok? Si va a un médico convencional, el médico le va a decir, uy, hipotiroidismo subclínico. Póngase hormona tiroidea. Error. Ese es un mecanismo de compensación del sistema para mantener la homeostasis. ¿Ok? No es necesario tratar, salvo que se descontrole. Ahí sí se le da tratamiento y por un tiempo prolongado. No es para toda la vida. Usualmente los médicos le dicen también, uy, tiene que tomar su hormona tiroidea toda la vida. Error. No, depende, hay que evaluar el caso. Igual sucede con las hormonas sexuales, ¿no? FSH, LH, los procesos también tienen esos cambios. Vamos a avanzar un poco, quiero que lleguemos a esto. Es un caso clínico que les voy a presentar mirando ahí. Ok, entonces la enfermedad autoinmune tiene varios componentes. Por un lado está el hecho de que en el mundo actual hay una serie de factores que inducen el desarrollo de enfermedad autoinmune, por ejemplo, ambientales como las infecciones, la dieta, como vamos a ver en un momento, la pésima dieta que estamos teniendo actualmente está llevando a mucha enfermedad. Nosotros tenemos un proyecto de FinCit, un estudio que hemos desarrollado en ratas para generarle diabetes. Cultivamos células madre y las células madre lo ponemos sobre una base de trombina y con esa gel de trombina con células madre y plasma con plaquetas lo aplicamos sobre una úlcera generada en una rata diabética. Ese es el proyecto. Pero lógico, para eso teníamos que tener primero la rata diabética. Hay ratas genéticamente preparadas para ser diabéticas, esas no, la rata convencional. Entonces nuestra estrategia fue muy interesante. Nos demoramos 1 año y medio en desarrollar el modelo. No es fácil. Pero hemos desarrollado el modelo, se ha enviado a publicación, estamos haciendo las correcciones, pero pronto va a salir publicada en la revista de INS, la revista de Medicina Experimental. ¿Okay? ¿Y cómo lo hicimos? El pellet que usa la rata, ¿sí? El pellet, que es la comida que usa la rata, la molimos, la pulverizamos y la reemplazamos con azúcar y grasa animal. O sea, convertimos la dieta de la rata en una dieta humana. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho. Hemos igualado la rata. El micro está dirigido hacia acá. Están frente a frente. Se puede girar un poquito esa copa. Decía que le ponemos dieta de humano a la rata y nosotros en 2 meses tenemos rata diabética. En 2 meses. Como les digo, ha sido enviado a publicaciones. En 2 meses tenemos rata diabética con la comida humana. ¿Qué estamos haciendo con la comida? El doctor va a explicar muy bien la relación entre la comida y la microbiota que tiene tanto impacto en los mecanismos de regulación a nivel sistémico, no intestinal solo, a nivel sistémico. Entonces, bien importante este punto, la parte de dieta también, pero la otra parte es el mundo que estamos viviendo con tanto estrés, ¿sí? Nos lleva a enfermedad, a mucha enfermedad. Entonces, esto va a ocasionar una disfunción del sistema inmune. Acuérdense, el mundo actual, la reumatología actual, está tratando de ir hacia detectar las enfermedades tempranamente. ¿Por qué? Porque yo puedo detectarlas tempranamente. Primero tengo el background genético, no lo voy a volver a cambiar. Haga lo que haga, no lo voy a cambiar. Por lo tanto, ahí no tengo mucho que actuar. Pero vienen los eventos ambientales que desencadenan que ese sistema inmune se descontrole. Cuando se descontrola el sistema inmune, yo no percibo nada. El paciente está totalmente normal. Pero ya puedo ver algunos marcadores que se están descontrolando. Por ejemplo, comienza a aparecer factor reto positivo, comienza a aparecer anti-CCP positivo, comienza a aparecer antinuclear positivo, anti-DNA negativo, pero el paciente no tiene absolutamente nada. ¿Sí? Luego, esa es una fase inicial del descontrol. Luego viene una fase en la cual ya comienza a haber clínica. El paciente comienza a tener alguna sintomatología vaga, difusa, que no sirve para un diagnóstico definido. Comienza a tener decaimiento, malestar, tristeza, comienza a tener a veces fibrecita, comienza a hacer a veces lo que se llama síndromes paraneoplásicos, algunas alteraciones, dolores articulares, etc., pero todavía no tiene un diagnóstico definido. Y después viene ya recién el cuadro clínico típico de un lupus, de una reumatoide, lo que sea. ¿Okay? La idea es, yo acá no puedo actuar sobre el genoma, pero cuando ya hay la disfunción yo podría detectarla midiendo algunos marcadores. Pero todavía se hace difícil porque tiene que marcarle a todo el mundo todo. Difícil, ¿cierto? Entonces yo puedo detectarlo cuando el paciente comienza a hacer alguna sintomatología vaga. Y ahí medir los marcadores para ver si es que ya está comenzando a hacer el punto. Eso ya se hizo. ¿Okay?
y entonces se tiene algunos marcadores que nos sirven para detectar enfermedad muy temprana cuando todavía la sintomatología clínica es muy baja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo espero que el paciente ya tenga sintomatología, yo ya no lo voy a poder cambiar fácilmente. Si yo intervengo acá, sí lo puedo cambiar. Y esas intervenciones van a ser publicadas en algunos artículos que he revisado yo reviso artículos para revistas internacionales, y van a ser publicadas algunas intervenciones. Se ha probado con hidroxicloroquina, se ha probado con rituximab, se ha probado con corticoides. Lo que mejor está dando resultados es hidroxicloroquina. Intervenir acá antes que el paciente tenga la enfermedad. ¿Y qué pasa? Cambio el curso, ya no va a ser enfermedad. ¿Okay? Y lo interesante, con terapia mente-cuerpo, yo puedo intervenir acá y cambiar el curso del desarrollo de la enfermedad. El paciente ya no va a ser la enfermedad. Ese es el punto. Claro, eso no le conviene al mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos algunos intereses económicos por medio que hacen que la gente tiene que tener enfermedad para poder usar algunos medicamentos, ¿cierto? Entonces no le conviene mucho al mundo, y entonces no se propagandiza mucho eso. Estos estudios no se difunden mucho, quedan ahí publicados, pero no se tiene mucha información, ¿okay? No se difunde la información, pero es bien interesante. Entonces, lo que el mundo actualmente está usando es intervenir acá, que el sistema inmune no daña el tejido finalmente. Y aquí está todo lo que ustedes usan como médicos alopáticos, ¿cierto? Metotrexato, cefamida, prednisona, flutamida, hidroxicloroquina, sulfasalina, los biológicos, los inhibidores de tirosina-quinasas, todos ellos están acá, bloqueando al sistema inmune para que no dañe demasiado el tejido. Pero yo podría intervenir antes que eso, claro que puede intervenir en otros sitios. Puede intervenir, por ejemplo, eso lo que va a hacer es bloquear la replicación, la activación celular, o en todo caso, lo biológico lo que va a hacer es bloquear ya las citoquinas, las moléculas efectoras. ¿No? Bloquear las moléculas efectoras. Yo podría intervenir acá, evitar infecciones. Miren, poliartritis nodosa, 30-40% está asociada con hepatitis B. Yo genero la vacuna de hepatitis B y la prevalencia de hepatitis se cae. Claro, si está asociada con hepatitis B, yo prevengo hepatitis B, va a haber menos gente con poliartritis nodosa, que es lo que estamos viendo. O sea, previniendo infecciones, yo puedo evitar el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? O cambiando los estilos de vida. El sujeto comience a comer bien, ¿no es cierto? Más omega 3, que tiene la ruta del proceso antiinflamatorio, por ejemplo, tromboxanos de la ruta antiinflamatoria. Acuérdense que ustedes les enseñaron prostaglandinas tromboxanos que producen inflamación. Ojo, esa es la ruta de omega 6. Ustedes no les enseñaron la ruta omega 3 que produce DHA, EPA, que tiene la producción usa las mismas enzimas, pero produce metabolitos diferentes, porque parte de un sustrato diferente. Y esos metabolitos tienen el efecto contrario a los de acá. ¿Sí? Entonces, si yo no ingiero omega 3, no tengo cómo activar los mecanismos de regulación, de control. Y eso hace que haya más enfermedad autoinmune, ¿cierto? Entonces yo podría, utilizando estilos de vida saludables, favorecer eso con ejercicio, por ejemplo, también. Pero ¿puedo intervenir acá en la disfunción del sistema anímico? Sí, puedo intervenir. De hecho, el ejemplo que les estaba poniendo, porque ya no lo ponía por el tiempo, era justamente, nosotros hemos presentado en el Congreso Latinoamericano de Inmunología, de autoinmunidad, que fue en Cancún, hace unos 3-4 meses. Ahí presentamos el resultado de una evaluación abierta de, creo que presentamos 5 pacientes con enfermedades autoinmunes severas, muy severas, requerían mifolato 3 gramos al día, prednisona estaba en 60-70 miligramos al día, que se le aplica terapia mente-cuerpo, y luego de algunos meses, muy rápido, estamos en micofenolato 1 gramo al día y sin prednisona, y de repente metotrexato, alguno de esos. Entonces, sí es posible intervenir, ¿cierto? Aquí, con terapia mente-cuerpo, biodescodificación, biodanza, inercia guiada, yoga, etcétera, tienen un impacto importante no solo en tratamiento, en prevención de enfermedad autoinmune que podríamos hacer. Por supuesto, no hay que descuidar los fármacos inmunorregulares. Yo no estoy diciendo en ningún momento que los pacientes no tomen sus medicamentos. Tienen que tomar sus medicamentos, pero bien manejados, ¿sí? Los corticoides, por favor, no son para usarlos toda la vida. Corticoides es un puente para hacer que el paciente no se sienta tan mal hasta que funcione los medicamentos que yo voy a usar para inmunorregular el sistema. No es el tratamiento de fondo de una enfermedad autoinmune. Es una herramienta para hacer que aguante un tiempo, porque si no va a estar muy mal, automáticamente. Entonces,
los fármacos hay que usarlos y no hay que abandonarlos. ¿Cuál es el problema del lupus en el Perú? ¿Por qué mantenemos una alta mortalidad en lupus en Perú? ¿Por qué? Como dijo la doctora, el diagnóstico está tardío. El médico espera que tenga pues rash malar, derrame pleural, sinovitis, vasculitis, recién para hacer el diagnóstico. Oiga, yo pude haberlo hecho 6 meses atrás o 2 años atrás del diagnóstico, ¿no es cierto? Cuando solo presentó una púrpura trombocitopénica y era lupus, pero no lo diagnosticaron. Solo el tratamiento y pasó. Su sistema inmune se seguía desregulando, no se intervino y después desarrolló toda la enfermedad completa. Pero yo no pude intervenir 2 años antes o 3 años antes. No se hace. ¿Sí? Entonces, diagnóstico tardío es uno. Y la otra, manejo inadecuado. ¿Por qué? Porque el lupus es una enfermedad cara de diagnosticar, cara para el seguimiento, cara para el tratamiento. Una enfermedad cara en un país que tenemos 20% de pobres y 20% de pacientes de personas extremadamente pobres, lógicamente no lo vamos a poder manejar. Un sistema de salud pública totalmente abandonado por el Estado, no podemos manejar el paciente. El paciente viene con una enfermedad severa, lo controlamos, hacemos diagnóstico, control, se va a su casa y en su casa nuevamente se activa. Y 3, 4 meses después vuelve a estar totalmente activa. La controlamos con su tratamiento, etc., la mandamos a su casa. ¿Qué pasa? La paciente lúpica de por sí ya tiene problemas a nivel del sistema nervioso central, sobre todo el lóbulo frontal, que tiene que ver con la emoción, con la parte de conducta. Tiene algunas alteraciones en la conducta por la enfermedad. Si viene la prednisona, ¡pum!, le altera mucho más la parte conductual, se vuelve una paciente muy irritable, muy respondona, muy conflictiva, lógicamente pierde la pareja, tiene problemas con los hijos, no tiene plata, pierde el trabajo y se pone en una situación muy difícil. Y vuelve al hospital severamente activa. Se la vuelve a estabilizar, se va a su casa, vuelve a activarse y la tercera o cuarta vez viene a morirse. Entonces, ¿el manejo está en mantener solamente los fármacos? No. Tenemos que buscar alguna alternativa para hacer el seguimiento de la paciente cuando sale de alta, porque ahí es donde se descompensa y finalmente viene al hospital a morirse. Entonces no podemos seguir con esta alta mortalidad que tenemos todavía en pacientes lúpicos. Tenemos que hacer alguna intervención. Lamentablemente no está dentro de los planes de los sistemas de salud pública, ni privados. Entonces ahí tenemos problemas que hay que trabajar. Y de repente la asociación de pacientes puede ayudar en sensibilizar a las autoridades de que no se trata solo del diagnóstico manejo hospitalario. El manejo más importante es extrahospitalario. Ese es el punto que tiene que buscar de la verdad. ¿Se puede hacer intervención mente-cuerpo? Por supuesto. Este es un ejemplo de uno que se está haciendo aquí en Lima, periódicamente. Entonces, el manejo es integrado, todo hay que manejar el paciente. No puede ser una sola cosa. Por supuesto, fármacos está acá, pero es uno de todos los aristas que tiene el paciente con enfermedad autoinmune. Eso es lo que hay que manejar. Muchas gracias.